Esta es la real historia de Janet Jara, comunista desde los 15 años, la que de una forma u otra su sueldo siempre provino de los impuestos que pagan todos los chilenos, la que le daban un trabajo no por méritos, por pitutocracia. Ahora soy candidata a la presidencia de la República de nuestro país. La encuesta CADEM de esta semana muestra a Janet Jara, la candidata comunista, como la segunda candidata con un mayor porcentaje de menciones espontáneas. Es preocupante. Los que definen los resultados de una elección no son las personas que siguen la actualidad política, sino aquellos que se informan a última hora y conocen, muchas veces a última hora también, a los postulantes. La difusión de información es clave en momentos como los que vivimos y por eso invito a compartir este video si estiman que lo que se comunica en él es relevante para tomar una buena decisión. Janet Jara ha dicho en su franja televisiva que ella no es parte de la élite. Su entorno ha asegurado, de hecho, que la suya es una historia de mérito, que cada logro que obtuvo en la vida se lo ganó, que viene de una modesta familia de la comuna de Conchalí. ¿Es así? Veamos. El año 1989, con solo 15 años, Janet Jara tomaría la decisión más importante de su vida, aquella que la llevó a la posición en que se encuentra hoy, militar en el Partido Comunista. Era una niña entonces, pero ya prometía conocer y defender el programa del Partido Comunista. ¿Es lo que hace una niña normal de 15 años? Los invito a oír la promesa que hacen las juventudes comunistas cuando se integran al partido, para que cada cual juzgue si confía o no en la candidata. A sus estatutos y organismos dirigentes. Prometo conocer y defender el programa de la política del Partido Comunista de Chile, al cual aspiro a integrarme. Prometo educarme en las concepciones de Marx, Engels, Lenin, Luis Emilio Recabarren y de otros pensadores marxistas y progresistas de América Latina y del mundo del internacionalismo proletario. Prometo luchar incansablemente por los derechos humanos y contra toda discriminación, ya sea de clase, género o raza, y por los derechos humanos de todos los jóvenes. Prometo luchar por la soberanía popular de Chile y su independencia por los intereses de la clase obrera y del pueblo, la construcción del socialismo y del comunismo en nuestra patria, estando dispuestos y dispuestas a dar la vida por todo esto si fuese necesario. Bienvenidos, compañeros y compañeras. A los 15 años se integró a una secta que no abandonó con la madurez, sino de la que es parte hasta el día de hoy. Ese fue el momento en que empezó su proceso de adoctrinamiento, el instante en que se comprometió a luchar para que Chile fuera un país socialista y comunista, a los 15 años. La mayor parte de las adolescentes de esa edad asiste a clases, estudia, hace amigos. Ella no. Ella asistía a reuniones de partido, donde se comprometía a cosas como implementar en nuestro país un modelo como el de Venezuela, el de Cuba, el de Corea del Norte o de China. ¿Especulo, imagino o exagero? No. Es ella la que ha dicho que el proceso venezolano le daba esperanzas. No me lo inventé yo. El movimiento antiglobalización y la experiencia venezolana hacen que tenga esperanzas. Lo decía ella en una entrevista al diario El Siglo el año 2002. Es ella la que ha asegurado que Cuba no es una dictadura. Es ella, no se trata de una suposición mía. Con usted, Janet Jara, en entrevista con Mónica Rincón. ¿Considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente no hay partido único, como en muchos no hay libertad, países. no hay libertad, por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno. Se trata de una entrevista reciente en que dice expresamente que Cuba tiene un sistema democrático. Consultada por lo mismo en un debate reciente, un debate presidencial, lo que hizo fue eludir la respuesta. Analice usted mismo la forma en que responde las dos preguntas que hace la periodista. Usted ha señalado que Cuba es una democracia diferente. ¿En Cuba se respetan los derechos humanos? Mire, yo creo que el debate sobre los derechos humanos, que se da en contextos internacionales, es algo que tiene que estar siempre presente y respetarse en todos lados. En todos lados. Nos referimos a un país donde hay un partido permitido, el Partido Comunista, donde no hay libertad de prensa, donde las personas mueren de hambre y ni siquiera son libres de salir de la isla, del que escapan y mueren muchas veces en balsas. Pero ella, Janet Jara, no es capaz de decir que es una dictadura. ¿Por qué? Porque ahí gobierna su partido.
Sigamos con la trayectoria de Janet. A los 25 ya era parte del comité central del partido, no sin haber sido antes dirigente estudiantil, como Boric, como Cariola, como Vallejo, como Jackson, porque esa es la trayectoria natural del partido. Adoctrinamiento primero, dirigente estudiantil después. Jara, Janet Jara, fiel militante del partido de Tellier, de Jadwe, de Cariola, el partido que cree en la dictadura del proletariado. Pero la disciplina en el PC tiene buena paga. El primer trabajo que tuvo la candidata comunista recién egresada de la Universidad de Santiago fue, adivine usted, en el Estado. Llegó al Servicio de Impuestos Internos como fiscalizadora. ¿Una funcionaria pública, de carrera, una mujer como Dorothy Pérez? No, definitivamente no. Lo primero que hizo como funcionaria pública fue afiliarse al sindicato y convertirse en dirigente, ahora sindical. Como decíamos, adoctrinamiento primero, dirigente estudiantil y sindical después. Esta es una carrera normal, la carrera de una ciudadana común y corriente, juzgue usted. Ella asegura tener un origen humilde, haber surgido a costa de esfuerzo. Es probable que así sea, su cuna no es la de una familia rica o aristocrática, pero ¿a qué clase de esfuerzo nos referimos? Su carrera profesional está lejos de ser una carrera normal. Por ejemplo, Janet Jara estudió Administración Pública, pero también Derecho. ¿Cuántos chilenos, ciudadanos de a pie, pueden estudiar 2 carreras? ¿Cuántas mujeres chilenas, mujeres promedio, hacen eso? Bien por ella, ni siquiera discuto que sea estudiosa, porque quizá lo sea, pero convengamos en que 2 carreras estudian, las que pueden porque tienen recursos, o bien las que gozan de la protección de un partido. Pero la trayectoria de Janet Jara estaba recién comenzando. El 2016 obtuvo otro cargo en el Estado, un cargo al que no se llega por mérito, sino por razones de confianza política. Fue jefa de gabinete de Julia Urquieta. ¿Y quién fue Julia Urquieta? Otra militante del partido, asesora legislativa de la bancada comunista del Congreso, que en esos años era subsecretaria de Previsión Social. La compañera comunista favorecía a su amiga militante con un cargo. Después tuvo un ascenso, fue jefa de gabinete de un ministerio, no de una subsecretaría, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y cómo llegó ahí? No sabemos exactamente, pero hay pistas. El ministro de la época era Marco Barraza, casualmente también comunista. ¿Ganó un concurso? ¿Llegó por alta dirección pública? No, llegó porque era comunista, tan comunistas como quienes la llevaron a esas posiciones. Pero progresó de jefa de gabinete a subsecretaria. ¿Cómo? Por nombramiento también. Ahora de la propia Michelle Bachelet, ¿la recuerdan? La señora del Transantiago, la de la reforma educacional, la de Cabal. Sí, esa misma, la señora que después de un pésimo gobierno partió a la ONU. El año 2018, cuando llega Piñera al poder, la carrera meritocrática de Jara tuvo una pausa. Pero supo encontrar refugio. ¿Dónde? En el Estado, pero en una universidad, la Universidad de Santiago. Curioso, ¿no? De una forma u otra, su sueldo siempre provino de los impuestos que pagan los chilenos. Y a la Universidad de Santiago llegó cuando el rector era un señor que decía tener altas expectativas en el gobierno de Boric. El que decía, yo creo que Gabriel tiene la edad suficiente para ser presidente. Ese rector. ¿Cuántos profesores de derecha trabajan ahí? Pero Janet Jara tuvo otra oportunidad como administradora municipal. ¿Sabe usted de qué municipalidad? De Santiago. Y curiosamente, cuando la alcaldesa era también una militante comunista, Iracy Hasler. Yo le pregunto a usted, que oye esta columna, ¿esto es lo que llamamos una carrera profesional normal? ¿Esta que puede hacer exitosamente cualquier chileno si trabaja duro? No, es la carrera de alguien que tiene padrinos. Pero sigamos. Después de eso, Janet Jara llegó al más alto cargo que ha tenido hasta la fecha, ministra del Trabajo. ¿De quién? De Boric, ¿sí? Mujer de confianza de Gabriel Boric. Nos referimos a la misma señora que consiguió que se aprobara una reforma que impone a los trabajadores chilenos a hacer un préstamo al Estado con su cotización. Préstamo a la fuerza, por cierto. La que cree que la economía chilena debería ordenarse en función de la demanda interna. O sea, la que cree que Chile podría progresar tratando de evitar exportaciones e importaciones. Genial, ¿o no? Lo que no puede Estados Unidos, lo que no puede China, el Partido Comunista lo propone para Chile. Janet Jara ha demostrado astucia y tenacidad, no cabe duda. Y puede que su historia no sea la de una hija de papá, pero sí la de una hija del partido. Esa es la familia entendida en su versión siciliana, tipo mafia. Lo cierto es que tenemos como candidata a una señora que piensa que nuestro país debe ser una dictadura del proletariado. Y puede que los jóvenes no sepan muy bien en qué consiste esto. Pues bien, averigüen, porque una mala decisión hoy los afectará mañana. ¿Alguno cree que exagero, que esto del anticomunismo es como ser de un equipo de fútbol y que no te guste el rival? Que vea la declaración de principios del PC, el que diga eso. Que vea el documento con las conclusiones que sacaron este año. Que vea sus candidatos. Porque consideraban, entre otras cosas, que Jadwe era una buena alternativa. Cuando el partido dice que cree en la democracia, el Partido Comunista, es cierto, creen que ese es el camino para instaurar la dictadura del proletariado y el instrumento, la lucha de clases.
es lo que creen los comunistas, lo que está en su declaración de principios, lo que hacen cuando gobiernan, porque son, por definición, totalitarios, porque no aceptan disidencia, porque no creen en la democracia, ni en el capitalismo, ni en la propiedad. Y de nuevo, no son cosas que yo crea que ellos piensan, son cosas que ellos dicen creer, salvo obviamente cuando están en campaña. Lo cierto es que su posición en las encuestas no sorprende. Mientras la derecha despilfarraba energías en un segundo proceso constitucional que nadie quería, mientras le hablaba a los lectores del Mercurio de reformas políticas, mientras el señor Galilea y Moreira se dejaban seducir por la candidata del PC, mientras el gran empresariado se reunía con ella escondidas en la casa de Salaquet, mientras todo eso pasaba, nuestro país quedaba atado a una pésima reforma y ella avanzaba en los compromisos que contrajo a los 15 años. Lo dijimos, lo advertimos. Que no se sorprenda Chile Vamos hoy de estar tercero. Y ojalá que no se vean obligados a dar explicaciones al país por haberlo expuesto a estos niveles. Es de esperar que los chilenos no olviden que si el error de elegir a Gabriel Boric fue grave, el de elegir a una señora con esta trayectoria sería todavía peor y más irreversible. Porque la élite a la que pertenece Jara, la familia de la que proviene, es una mafia.